Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos al Cyber After Work, el programa de ciberseguridad de Capital Radio, que una semana más os acompaña a todos vosotros. Para hoy tenemos invitado especial, conocer cómo se acompaña, se asesora, se ayuda a las empresas a entender los riesgos a los que están sometidos y, por supuesto, a poner soluciones a esos riesgos. Y, si se da la circunstancia de que tenemos un incidente, a recuperarse de ese incidente. Hoy vamos a conocer el trabajo que realizan desde Deloitte. Estará con nosotros Carlos del Rincón, es uno de los responsables del área de asesoramiento de riesgos de Deloitte, y con él vamos a conocer en profundidad cómo se trabaja ayudando, como decimos, a otras empresas a entender los riesgos cibernéticos a los que están ahora mismo sometidos. Riesgos cibernéticos que nos llevan, por supuesto, a múltiples zonas geográficas y a múltiples espacios de trabajo, que será lo que luego veremos en nuestro apartado de noticias, que analizaremos, como siempre, con la eficacia y solvencia de nuestros amigos Mónica Sanemeterio. Ya los he fusionado, Mónica Valle y Pablo Sanemeterio. Mónica, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, buena fusión. Solo he tardado 2 años en hacerlo. Como siempre, por la fantástica presentación y con muchas ganas un lunes más de seguir hablando de tantos temas que rodean a la seguridad digital. Hoy otro más y muy interesante, pues yo creo que para todo tipo de público, así que todos con los oídos muy abiertos. Bueno, lo voy a hacer. Pablo Valle, Pablo Sanemeterio. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Eduardo, como siempre, genial presentación, que no nos falte, que te superes semana a semana, que no nos falte. Y nada, pues eso, como dices, un programa súper interesante con especialistas que ayudan a las compañías a gestionar las crisis, a ir trabajando sobre todo esa palabra que alguna vez hemos usado, que es resiliencia. Me encanta. Resiliencia. Sí, que es levantarse, básicamente. Es decir, siempre hemos hablado del coste que supone para una organización verse afectado por un incidente de ciberseguridad. Coste en tiempo, coste en recursos, coste en la propia reputación. Cuanto antes te levantes y entiendas por qué te ha pasado eso para luego poner las medidas, pues es quizás uno de los triunfos precisamente que hay en el terreno de la ciberseguridad. Desde luego. Y además es que tienes que entender que, que los negocios, cada vez que están parados, están perdiendo dinero. Entonces, si estás parado por un problema de ciberseguridad, estás perdiendo dinero y en ocasiones a veces igual es que te cuesta mucho recuperarte. Ya no es solo que te pidan un rescate, ya no es solo el lucro cesante, sino también igual tienes alguna multa legal que pagar. Por supuesto, el daño reputacional, que si no sabes gestionar bien esa crisis y darle a tus clientes la información de la manera adecuada, pues al final puedes tener estos costes que no son solo lo que estábamos hablando, sino todo suma. Todo suma. Bueno, pues fijaos si hay aspectos que tocar, que los analizaremos punto por punto con nuestro invitado. Luego le saludamos, Carlos del Rincón de Deloitte. Y hoy, por cierto, que también cumplimos un aniversario. Iba a decir el 50 aniversario. No, pero casi. Pero 50 píldoras SASE. 50 píldoras SASE, es decir, 50 programas en los que los amigos y especialistas de Netscope nos han enseñado cada semana a entender cómo ahora el trabajo que hacemos en la nube también debe securizarse. No solo lo que hacemos allí, sino también desde allí han cambiado el paradigma de la protección a las compañías. Bueno, pues hoy con ese pequeño aniversario es de lo que vamos a hablar con enseguida Samuel Bonete, Regional Sales Managers de Netscope, en nuestra píldora SASE. Vamos allá. Bueno, pues si hay un claim que le gusta mucho compartir a nuestro amigo Samuel Bonete, es aquel de... ¿cómo era, Pablo? El futuro de la seguridad está en la nube. Samuel Bonete, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Oye, pues encantado de estar hoy con vosotros. Ni me imaginaba que hacíamos 50 píldoras SASE, pero no puedo estar más contento de estar hoy con vosotros celebrando este aniversario, si lo podemos llamar de alguna forma. Yo creo que lo podemos llamar aniversario, y es que hace 50 programas empezamos a oír que debíamos atender a la seguridad en la nube, porque hasta entonces, y yo creo que todavía hoy, hay mucha gente que piensa que al estar en la nube, es decir, lejos de nosotros, pues ya está un poco más lejos de las manos ajenas.
y nada más lejos de la realidad. Al final, todo lo que los entornos en los que trabajamos pueden ser objeto precisamente de incidentes de ciberseguridad. Y desde Netscope, Samuel, nos empezasteis a ampliar la cultura de la seguridad en la nube y sobre todo, y como es el caso de Netscope, a ofrecer precisamente esos servicios desde la nube, es decir, hacerlo mucho más eficaz, mucho más ágil. ¿Recuerdas aquel primer día donde nos explicaste lo que era SASE? Vamos a hacer ese recuerdo, Samuel. Buah, yo sinceramente no recuerdo aquel primer día, pero lo que espero de verdad es que estas 50 píldoras os hayan servido a vosotros y a todos los oyentes que estáis ahora mismo escuchándonos para entender un poquito mejor de qué va esto de la seguridad, para que entender un poquito mejor el concepto detrás de SASE y entender también un poquito mejor pues cómo consumir servicios de seguridad desde la nube. Insisto, no recuerdo aquí el primer día, ¿no? Porque con vosotros he estado muchísimas veces en la radio antes de que empezáramos a hablar de SASE en particular. Lo que sí que os puedo decir es que todo el equipo de Netscope, yo el primero y todos los que hemos estado colaborando en esta sección, lo hacemos con muchísima ilusión y cada lunes cuando nos dais nuestro pequeñito slot, con las ganas de seguir evangelizando, ¿no? Y que todos los oyentes entiendan que la seguridad desde la nube es realmente el futuro de la seguridad. Ahora, el claim que dices, yo estoy encantadísimo con él, ¿no? No os olvidéis que el futuro de la ciberseguridad está en la nube. Pero os voy a decir una cosa, ese claim no es mío. Ese claim, más o menos, era de Gartner, ¿no? Gartner en agosto de 2019, cuando lanza el informe este de SASE, lo titula así, el futuro de la seguridad de la red está en la nube. Fijaros, se ha llovido. Agosto de 2019, una pandemia justo detrás, en marzo del 20, ¿no? Que acelera el claim ese del futuro de la ciberseguridad está en la nube, lo acelera exponencialmente. En marzo de 2020, todo el mundo teletrabajando, había que securizar a los trabajadores remotos, teníamos que pensar cómo protegíamos al usuario cuando ya no estaba en la oficina. ¿Y qué mejor sitio para proteger al trabajador remoto que hacerlo desde la nube, ¿no? Hacer que su tráfico pase por ese punto de control, Netscope, para asegurarnos que trabaja seguro, está protegido y que los datos de la corporación no acaban en cualquier lugar. Así que volviendo a tu pregunta, Eduardo, no recuerdo cómo fue el programa, pero te aseguro que desde que empezamos lo estamos haciendo con las mismas ganas y con la misma emoción que cuando nos conocimos. Oye, Samu, pues en esa recapitulación sí que me gustaría que pues comentases un poco qué es lo que debemos tener en cuenta, por esto que decía, ¿no? Con respecto a la actual seguridad en la nube, cuáles son un poquito los procesos que la experiencia de todos estos años desde Netscope habéis visto que de alguna forma son los que debemos, por lo menos las empresas deben controlar, conocer y sobre todo pues cuáles son esas respuestas, ¿no? Que se pueden ofrecer siempre en esos entornos cloud, porque uno puede estar inseguro en la nube y más en estos tiempos donde prácticamente todos nos hemos trasladado a ella. Tú lo has comentado a propósito del confinamiento, ¿no? Y el teletrabajo, ¿no? Fijaros que desde mi punto de vista, ¿no? Todas las organizaciones se están dando cuenta de que sus datos dejan de estar dentro de la organización y es una realidad. Todos nosotros estamos utilizando a diario decenas de aplicaciones cloud. Si nos lo llevamos a un contexto empresarial, estamos hablando de miles de aplicaciones cloud y los datos dejan de estar dentro de mi corporación, dentro de mis servidores, sino que empiezan a estar en los servidores de otros, ¿no? Que es la nube. Empiezan a estar en Office 365, en G Suite, en Azure, en AWS, en Salesforce, en miles de aplicaciones cloud reguladas y no reguladas. ¿Qué es esto de las no reguladas? Pues ¿quién no utiliza un Word to PDF Converter para convertir un documento Word a un PDF? O lanza una campaña de mailing con una herramienta que ha encontrado en la nube. Entonces, las corporaciones creo que empiezan a darse cuenta y es parte fundamental, ¿no? De esa transformación de la seguridad, de que han transformado sus aplicaciones ya no están en su red corporativa, están transformando la forma en la que hacen las comunicaciones, buscan que el usuario conecte a Internet lo más rápidamente posible, desde cualquier localización, con cualquier dispositivo, y han de transformar la seguridad. Y esa transformación de la seguridad es lo que hacemos nosotros y de lo que va esto de SASE, y en particular de lo que va dentro de SASE uno de los grandes bloques, que es lo que se llama Security Service Edge.
Cuando Gartner empezó en 2019 a hablar de SASE, no estaba ni siquiera pintado, ¿no? ¿Qué iba a ser SASE, ni qué debería de incluir, qué funcionalidades, qué no? No fue hasta 2021 que Gartner separó como dos grandes bloques, la transformación de la red y la transformación de las funcionalidades de seguridad. Esa transformación de las funcionalidades de seguridad, lo que se llama, según Gartner, Security Service Edge, un borde en la nube desde el que se dan funcionalidades de seguridad, es lo que hacemos en Netscope y lo hacemos dando, pues eso, funcionalidades en modo servicio, que protegen al usuario cuando va a navegar a Internet, funcionalidades de proxy, de URL filtering, de antivirus, anti-malware, y protegen también la información de la compañía cuando el usuario conecta a servicios SaaS, a Office 365, a G Suite, a Salesforce, a cualquier servicio SaaS. Y también lo hemos hablado, ¿no? Durante todas estas píldoras. No nos olvidemos de otra parte muy importante de este paraguas de SASE, de Security Service Edge, que es el acceso remoto seguro, el Zero Trust Network Access. Dar acceso remoto al empleado, a los recursos internos, de una forma transparente. Al final, lo que estamos buscando es súper sencillo. Yo creo que está al alcance de que todo el mundo lo adopte y todo el mundo lo entienda. Yo lo que quiero es que el usuario abra su ordenador y automáticamente pase por un punto de control desde el que navegue seguro, sepa qué está haciendo en las aplicaciones cloud, qué datos está moviendo esas aplicaciones cloud y pueda acceder de forma remota a los recursos internos de la corporación. Y eso es lo que se esconde detrás de Netscope y lo que se esconde detrás de SASE y de Security Service Edge. Yo, la verdad que no puedo olvidar, ¿no? Con vosotros, como hemos celebrado, pues cuando Gartner sacó ese cuadrante, primer cuadrante, ¿no? De Security Service Edge, aparecimos líderes en el mismo, fue una gran alegría porque se confirmaba, ¿no? Todo lo que veníamos diciendo. O cuando IDC lanzó el cuadrante suyo de Cloud, ¿cómo lo llamaba? Cloud Security Gateways, y también aparecimos líderes dentro de ese cuadrante. Pues bueno, pues para mí han sido grandes celebraciones que hemos hecho con vosotros en Cyber After Work y bueno, pues contentísimo, ¿no? De haberlo celebrado con vosotros y haber visto cómo eso que contamos se va haciendo realidad. Bueno, pues son muchos más los programas que vamos a ir comentando y conociendo con los especialistas de Netscope cuáles son ahora mismo las principales amenazas a las que se enfrentan pues todos los ciudadanos que forman parte de organizaciones y que la mayoría de ellos tienen su trabajo en la nube. Lo conocemos y además conocemos la evolución de esta tecnología que obviamente está viva, va moviéndose y va siempre perfeccionando, con dos objetivos. Última cosa rápida, Samu, y es hacer que la organización no apenas perciba que está completamente cubierta en seguridad, que sus procesos no se vean interferidos y que por lo menos se pueda asegurar ese perímetro que hoy ha perdido sus fronteras físicas, ¿no? Es así. Para mí hay un mantra, ¿no? Que la seguridad tiene que ser transparente al usuario. Y la forma de hacerlo transparente es, desde mi punto de vista, hacerlo desde la nube. El usuario ni se entera, abre el ordenador, está conectado a ese punto central y para él la seguridad tiene que ser transparente. ¿Y por qué desde la nube se consigue esa sensación de transparencia? Pues porque en la nube los recursos son, entre comillas, infinitos. No pasas por un punto único, limitado a nivel de procesamiento, a nivel... No, aquí estamos hablando de recursos infinitos. La nube está cerca de todo el mundo. ¿A qué me refiero con esto? No has de llevar el tráfico hasta un sitio donde estaban tus firewalls anteriormente, ¿no? El tráfico llega a la nube y la nube, al ser algo distribuido, está cerca de todo el mundo. Entonces, estoy de acuerdo contigo, Edu, que el objetivo es hacer la seguridad sencilla y transparente para el usuario final y al mismo tiempo dar valor en todo lo que hace el administrador de seguridad, que es al final pues a quien queremos ayudar en su día a día. Bueno, pues nos vemos en la píldora 51, esa píldora SASE que realizamos con los especialistas de Netscope en este Cyber After Work, a los que estamos agradecidos, por supuesto, de que contribuyan a fomentar esa cultura de ciberseguridad entre nosotros. Samuel, muchísimas gracias y recuerda que el futuro de la seguridad está en la nube. Cuídate mucho. Muchas gracias a vosotros. De verdad, un placer haber podido participar en estas 50 píldoras así. Un abrazo grande. Hasta pronto, Samu. After Work, con Eduardo Castillo. Bueno, pues un par de noticias rápidas y era una que nos quedamos la pasada semana por explicar y que de alguna forma pues le interesa a todo el mundo. Primero conocer y luego comprender por qué estamos hablando de una vulnerabilidad que afecta a un documento de Word.
Sí, al que has utilizado y al que estás utilizando ahora mismo. No pares de escribir, simplemente escucha lo que te vamos a decir y luego actúa en consecuencia. Pablo. Pues una vulnerabilidad de día cero, que muchas veces hemos hablado que qué es lo que son. Pues son vulnerabilidades que se desconocen y que para las cuales todavía no existe un parche que corrija ese fallo de seguridad. En este caso es una vulnerabilidad de un documento ofimático que se encontró en VirusTotal, y lo que hace es, como otras veces que ha pasado también en otros fallos que ha habido dentro del Word, es un mecanismo por el cual se saltan las macros. Tú te acuerdas que siempre hay un botoncito cuando tienes el Word, una tira que te sale, que pone, si quieres habilitar las macros, pulsa aquí, que lo podían cambiar directamente, y si te quieres infectar, pulsa aquí directamente, ya lo tendría todo el mundo claro qué es lo que va a pasar. Entonces, en este caso, no necesitan ni siquiera esa ingeniería social o ese conseguir engancharte para que hagas clic. Se saltan esa restricción y son capaces de ejecutar código, muchas veces descargándose algún componente externo de algún servidor web, el propio documento, y mediante de esta forma se consigue ejecutar código en la máquina víctima e infectarla, y ya que pasa a formar parte de la colección de máquinas del atacante. ¿Por qué es tan grave? Por quizás lo común del uso de este programa ofimático, ¿no? Porque simplemente con abrir el documento Word ya te quedas infectado. Por eso es tan grave, y porque todavía a día de hoy no hay parche. Hay que leerse bien las noticias. Hay algún mecanismo por el cual se inhabilita este procedimiento, básicamente cambiando algunas claves de registro de Windows y poniéndole que no se permita el diagnóstico. En general, cualquiera que esté un poco preocupado por la vulnerabilidad puedes buscarla. Además, la han rebautizado con un nombre como casi todas las vulnerabilidades, para que la podamos encontrar fácil, y no sé si también le han sacado el logo, yo creo que es Folini, como se llama, y gracias a ello pues la pueden localizar y ver qué clave de registro tienen que modificar para que no sean víctimas mientras sale el parche. Moni, ¿algún breve comentario sobre esto? Efectivamente, como ha dicho Pablo, que estemos muy atentos, porque además hay que tener en cuenta que afecta pues prácticamente a todas las ediciones de Microsoft Office, la 2013, 2016, 2019, 2021, Office Pro Plus y Office 365. Así que todos los que usen Office básicamente pues tienen que estar atentos a esto, y como decía, pues también pendientes de esa actualización que esperemos que no tarde mucho en lanzar ese parche de seguridad. Bueno, pues un aviso a navegantes que, ojo, que ya debemos desconfiar prácticamente de todo, sobre todo si los remitentes no los conocemos, ¿de acuerdo? Un poquito de lógica. Otra cosa que debemos utilizar, que es la lógica para un troyano, Mónica, que además habéis publicado en BitLife Media, a propósito del SMS, que mucha gente dice, bueno, los SMS son de viejos, ¿no? Bueno, pues que sepáis que se siguen usando y además siguen siendo muy eficaces a la hora de infectar. El smishing que hemos hablado en alguna ocasión, bueno, pues hoy estamos hablando de un troyano, Mónica. Pues sí, los SMS los seguimos usando y mucho, nos llegan constantemente de servicios de paquetería, de logística, de muchas empresas, nos confirman citas de todo tipo. Entonces, al final estamos interactuando con esos SMS constantemente. Hay que tener cuidado con algunos que nos llegan, que pueden ser maliciosos, como es este caso. En este caso afecta a usuarios de Android, que muchos de ellos están siendo víctimas de este troyano que se llama SMS Factory. ¿Qué es lo que hace? Pues lo que hace es que nos suscribe a servicios de SMS y a esas llamadas de pago premium que pueden suponer pues un coste muy alto, pues pueden llegar hasta los 300 euros al año o más. Entonces, este troyano, que se está propagando muy rápido entre usuarios de Android en todo el mundo, está llegando ya a España, y hay que tener cuidado, en este caso, sobre todo, con con páginas de publicidad, que son las que llamamos de publicidad maliciosa, malvertising, páginas de contenido para adultos, de streaming gratuitos, todo este tipo de páginas donde se requiere algún tipo de descarga, pues son las que están redirigiendo a los usuarios, a las víctimas, para descargar esta aplicación. Y esta aplicación, supuestamente, pues es la que accede a los contenidos, pero lo que está haciendo por detrás es coger nuestra lista de contactos del móvil y les está enviando a todos un SMS para que luego esos contactos también se contagien. Por eso este tipo de troyanos son muy peligrosos. Y lo que hace al mismo tiempo también es suscribirnos a ese servicio
de SMS y nos va a llegar una factura bastante alta. Así que mucho cuidado con lo que nos descargamos, lo que decimos siempre, las aplicaciones que sean de tiendas oficiales y no descargarse nada pues ilegal por ningún sitio, que luego puede venir un regalito. Y apuntar una medida de defensa que pueden utilizar cualquier ciudadano y cualquier empresa contra este tipo de ataques, que es ponerse en contacto con su operadora de teléfonos y decirle que le bloquee los SMS premium y las llamadas a números premium. De esta forma, este ataque pierde su efectividad. Te podrás infectar, pero aunque intenten suscribirte, aunque intenten llamarte, no te van a poder cobrar porque tú ya a la operadora le has dicho que esos números no los quieres y no quieres que te pasen ese tipo de factura ni ese tipo de servicios. Bueno, pues mucho ojo, que se aproximan cada vez más a los usos cotidianos de la gente. No estamos hablando solo de ataques a grandes empresas, sino que al final estamos hablando de la seguridad de nuestro día a día, de gente más o menos digital, pero que utiliza estos dispositivos, un SMS o un Word, para sus tareas más básicas. Mucho ojo, nosotros ahora os vamos a dar consejos sobre cómo aumentar esta cultura de ciberseguridad dentro de las empresas con nuestro invitado de Deloitte. Le saludamos ya mismo. Y como anunciábamos al inicio de este programa, hoy está con nosotros Carlos del Rincón. Él es Senior Manager de Risk Advisory en Deloitte. Es una persona especializada en ciberseguridad y es además responsable del servicio de Cyber Emergency Management en la compañía. Carlos, es un placer tenerte. Buenas tardes, bienvenido. Igualmente, Eduardo, muchas gracias. Bueno, lo primero de todo, Carlos, es vosotros en Deloitte tenéis, creo que, una visión privilegiada, ¿no?, de ese latir empresarial, económico, socioeconómico, geopolítico y estratégico del mundo. Estáis mirando lo que pasa, ¿no? Y en el terreno de la ciberseguridad, obviamente, también lo estáis, ¿no? Entonces, pues yo me gustaría que nos hicieses un poco una valoración, descripción de esa visión que tenéis desde Deloitte del estado de la ciberseguridad hoy. Bien, pues desde Deloitte la verdad que tenemos esa, como bien comentabas, esa oportunidad de llegada a un gran colectivo de organizaciones donde el target principal suelen ser IBEX 35, pero sí que es cierto que también la llegada a mid-market, incluso pymes, pues también ocurre, ¿no? Desde el punto de vista de ciber, la verdad que el escenario de partida que tenemos, a mí sí me gustaría remarcar al menos 3 elementos fundamentales. Uno, en el que el cibercrimen pues obviamente tiene un protagonismo bastante interesante, ¿no?, bastante potente, y las tendencias que vemos desde luego para este año y para el que viene es que siguen ese mismo crecimiento. Luego también hemos visto un despunte en respecto a aspectos de ciberespionaje, donde lo haremos un poco más adelante. El espionaje ha existido siempre, aunque ahora existan temas un poco más mediáticos, pero sí que son elementos que quizá puedan ser un tanto más peregrinos, pero que obviamente generan un impacto para las organizaciones. El tratamiento debe ser un poco diferente. Y luego tenemos un paradigma también geopolítico, donde preocupa muchas veces las diferentes carreras armamentísticas en ámbitos ciber y cómo puede esto afectar a mis organizaciones, y donde sí que es importante comprender cómo la ciberinteligencia, en este caso, que subyace y que es capaz de identificar esos diferentes comportamientos, indicadores de compromiso, de ataque, son un elemento, una pieza fundamental para identificar de qué manera pueden estar siendo afectadas nuestras organizaciones, ¿no? Bueno, Carlos, bienvenido, gracias por estar con nosotros, y quería aprovechar esa situación geopolítica y eso que estabas hablando. Uh-huh. ¿Cómo veis desde Deloitte esa evolución a día de hoy de Zero Days, que hemos estado hablando justo ahora de un Zero Day que se ha encontrado en Word? ¿Cómo creéis que está esa situación geopolítica y de capacidades en ciberdefensa y ciberataque? Uh-huh. Sí que es cierto que desde Deloitte intentamos desde el principio, antes obviamente de hecho del conflicto armado, tratar de recabar toda la información posible para poder adelantarnos. Normalmente dentro de ese paradigma de conflicto hay una primera etapa en la que se plantea un primer escenario de minado del adversario, ¿no? Y de donde de alguna manera con una serie de ataques recurrentes a infraestructuras críticas utilizando Zero Days y demás, somos capaces de preparar ese entorno para un posterior conflicto armado. A partir de ahí, pues no hemos dejado en ningún momento de tratar de recolectar toda esa información. Además, desde un punto de vista internacional, tenemos la gran suerte de contar con una red global muy potente, con presencias en casi todos los países a nivel mundial, y donde ha existido una labor
espectacular a la hora de coordinarnos y de tratar de establecer esa base de conocimiento conjunto, ¿no? A partir de ahí sí que es cierto que lo que hemos observado es que esos IOCs y ese comportamiento desde un punto de vista de los ataques ha estado especialmente focalizado precisamente en aquellas infraestructuras sobre los países en los que ha existido un conflicto más activo a posteriori. Rara vez se ha visto un comportamiento parecido en organizaciones de países que puedan ser aliados estratégicos, ¿no? Pero que de alguna manera puedan ser daños colaterales. Sí, también es cierto que es difícil muchas veces evidenciar el actor final. Tú puedes evidenciar, ¿no? Desde un punto de vista investigativo lo que está ocurriendo, cuál es el comportamiento, pero el actor físico real o el actor, digamos, el threat actor que está por detrás es mucho más complejo, ¿no? De poder establecer si ha sido un Estado en este caso o ha podido ser información que se ha capturado en la Deep Web y que ha sido utilizada para, digamos, actuaciones propias, ¿no? De otro tipo de colectivos. Mónica. Y muchísimas gracias por estar con nosotros y por hablarnos de este tema que es fascinante, ¿no? Nos estabas hablando de todo esto, ¿no? Toda esta información que es fundamental también para tomar mejores decisiones. Y hablábamos al comienzo también de la resiliencia, ¿no? Y de cómo este término ha cobrado tantísima importancia precisamente todo esto, ¿no? Por la gran complejidad y por la gran probabilidad que tienen las organizaciones de sufrir un incidente y la importancia de saber reaccionar a tiempo y de tener entrenada esa respuesta también, ¿no? ¿Cómo consideras que está, lo que son las capacidades de resiliencia en el ámbito y en las empresas en España? En general se nota quién ha sufrido ya una situación de contingencia, porque muchas veces no somos tan conscientes de lo que en términos de preparación podemos llegar a mejorar una situación de contingencia hasta que ocurre ese incidente o esa crisis, ¿no? Sí que es cierto que proactivamente hay todavía un colectivo desde mi punto de vista que es pequeño, que se tome en serio establecer una estrategia de ciberresiliencia a corto, medio y largo plazo, dando cobertura a ámbitos técnicos, tácticos y estratégicos, ¿no? Sin embargo, cada vez más son las organizaciones que ven ese punto y que de alguna manera intentan invertir ya no solo en tener un equipo de respuesta a incidentes detrás, ¿no? Muchas veces parece que lo que podemos llegar a buscar cuando se habla de resiliencia es, pues tengamos a un equipo de élite que esté por detrás que entre cuando haya un teléfono rojo y hasta entonces ahorramos un coste. Sí que es cierto que la resiliencia establece la cobertura de ese riesgo residual que no somos capaces de cubrir a veces con la protección y la vigilancia. Pero también es cierto que cuando tratas una situación de contingencia con una organización que está preparada, minimizas el impacto y eres capaz de volver a la normalidad mucho antes. Aquí, pues poniendo, algún ejemplo, sí que hemos visto, por ejemplo, organizaciones que a la hora de tratar una situación de contingencia no existía un orden, no existía una serie de roles y responsabilidades y un aspecto interesante. Una respuesta a incidentes no es una actuación eminentemente técnica. Aquí entran en juego diferentes dimensiones. Por un lado, esa parte técnica, obviamente, ¿no? Que implica lo que comúnmente se conoce como DEFIR. Está esa parte de forense, esa parte de respuesta a incidentes para establecer los mecanismos de contención. Pero luego, además, la priorización de esas actuaciones debe de venir determinada por negocio. Eso implica un conocimiento de un plan de continuidad de negocio. Es decir, ¿cuáles son mis activos tecnológicos que dan soporte a procesos críticos de negocio? Eso es lo que debemos de priorizar. Desde un punto de vista técnico es muy interesante siempre ir al reto intelectual inmediato, donde vemos una amenaza que nos llama la atención. Sin embargo, para la organización no necesariamente es la línea de actuación primaria. Ahí es donde una figura gestora, una figura más táctica juega un papel absolutamente diferencial, ¿no? Y donde, habiéndolo planteado en ese tiempo de paz, ¿no? En ese tiempo de preparación, se nota mucho a la hora de reaccionar ante un incidente. Ahora, si os parece, vamos a conocer un poco más en detalle cómo se gestiona ese servicio al que hacía referencia cuando presentábamos a nuestro invitado, a Carlos del Rincón, a ese Cyber Emergency Management, pues con casos reales, ¿no? Anonimizados, obviamente. Pero antes de pasar a ello, me gustaría preguntarte por una cosa que has dicho sobre esos 3 escenarios que dibujáis desde Deloitte. Ese incremento obvio, ¿no? De la cibercriminalidad. Y el tercero que decías, el de la escalada, ¿no? El miedo a que se produzca una escalada
militar, como cuando antaño se producía esa escalada, pues uno se arma. ¿Puedes definir un poco? Porque esto es algo que, claro, nos pilla como testigos de una escalada de gente que se está armando y nosotros vamos a ser las víctimas. ¿Por qué? Defínenos un poco más, Carlos. A ver, dentro de este escenario, ¿no?, en el que, pues, comúnmente cuando hablamos de Zero Days en infraestructuras críticas, podemos imaginarnos un escenario de casi de caos total, donde haya afección a cualquier tipo de servicio, bien sea energético, bien sea de consumo, etcétera, ¿no? Lo que se nos puede ocurrir que puede generar un impacto prácticamente inmediato en toda la población y que, bueno, parece que es muy incluso peliculero, ¿no? Esas cosas técnicamente, o esos escenarios técnicamente son plausibles, pueden ocurrir. Sin embargo, hemos visto colas en gasolineras, que lo hemos visto aquí. Hemos visto ciudades secuestradas por factores energéticos, hemos visto incluso hoteles en los que los huéspedes no podían entrar a sus habitaciones, ¿no?, porque ese control de acceso había sido comprometido. Entonces, ese tipo de escenarios que son tan virulentos o que pueden generar tanto impacto mediático pueden ocurrir. Sin embargo, parece que no ocurren tanto. Por detrás existe también una vertiente en la que se estudia este planteamiento y donde se define, pues, que pueda estar existiendo efectivamente esa escalada desde un punto de vista de los gobiernos y de los estados, donde se conocen muchos Zero Days de muchas infraestructuras críticas, pero dar ese primer paso grande en el que somos capaces de llegar a generar un impacto de cierta magnitud fuera de un ámbito de conflicto armado. Quiero decir, ahora mismo lo que estamos viviendo es una situación más excepcional. Si yo quiero minar a mi país adversario, de alguna manera debo de ser relativamente cuidadoso y relativamente ponderado. Si no, lo que puedo esperar de vuelta es ese impacto más un plus. Entonces entraríamos, digamos, en esa analogía de la carrera armamentística, donde eso puede acabar tremendamente mal para todo el mundo. Todo conflicto siempre trae desgracias e impacto para ambos bandos. Entonces, muchas veces supone un escenario de gestión del riesgo y un escenario de gestión de daños, ¿no? Y ahí es donde entendemos que, hay posibles direcciones de cuál es el escenario actual de aquí a los próximos 3 años, que veremos a ver cómo acaba. Esperemos que de la forma más pacífica posible. Esperemos. Y Carlos, estabas hablando antes que para gestionar una emergencia o una respuesta ante incidentes hay que haber hecho un trabajo previo, de ese trabajo en paz, donde se puede trabajar y preparar y diseñar esa estrategia frente a la emergencia. ¿En qué niveles se gestiona normalmente una emergencia? ¿En qué niveles se trabaja en esos momentos? Antes de nada, sí me gustaría definir lo que entendemos como ciberemergencia. Si hablamos, por ejemplo, de un SOC lo que tiende siempre es a tratar de hacer una gestión de alertas y cuando encontramos un trigger, manejar o gestionar una incidencia. A partir de ahí, toda organización debe definir qué es para ella un incidente. ¿Cuál es ese umbral de impacto? ¿Cuáles son los dominios en los que me voy a fijar para calificar y clasificar ese incidente? Una ciberemergencia la entendemos como un incidente o una cibercrisis, algo que ya ha escalado cuando hablo de cibercrisis, ¿no?, y que tiene una serie de impactos contra los procesos críticos de negocio. A partir de ahí, pues lo que encontramos es que los colectivos, cuando hablamos de un incidente, suelen ser técnicos, obviamente desde un punto de vista de seguridad y también desde un punto de vista tecnológico, y tácticos cuando hablamos de ese comité táctico que tiene que dar cobertura a la gestión del incidente. Ya no solo a la componente técnica, sino a quién debo de notificar, si tengo que hacer una denuncia, cómo debo interponerla, si tengo que hacer una notificación hacia un comité de dirección, que no necesariamente implica convocar o dar banderazo de salida a una crisis, cómo debo de establecerlo. Muchas veces hemos visto también, no tantas, pero en esos comunicados que se hacen en un comité de dirección, un comunicado equivocado. Quiero decir, cuando tengo por delante una situación técnica que parece de un compromiso grave, si me adelanto, ¿no?, intento hacer una notificación equivocada a un comité de dirección, tiende a plantear un escenario de alto riesgo. Entonces podemos tener una sobrereacción que luego acabe en nada, porque la labor forense dentro de un incidente es absolutamente fundamental. Es la que nos ayuda a comprender lo que está ocurriendo. Por un lado nos ayuda a entender ese comportamiento técnico. Por otro tenemos que ver el nivel de afección real dentro de la organización. Ese nivel de afección lo va a conocer un equipo resolutor más táctico, no lo va a conocer un equipo técnico. De ahí que correlen bien, de ahí que esa comunicación sea totalmente efectiva y que sepamos escalar tanto las notificaciones como la gestión adecuada dentro de un comité
de dirección. Ahí es donde entraríamos en una cibercrisis. Las crisis son, siempre lo digo además, eminentemente organizativas. Una crisis te puede venir pues por muchos factores, ¿no? Desde un factor comunicativo, legal, también ciber, por supuesto. Pero sí que es cierto que un comité de dirección no está tan acostumbrado a entender un escenario ciber, donde si vas con un discurso relativamente técnico, muchas veces lo que encuentras es una resistencia a entender lo que ocurre y una toma de decisiones unilaterales a veces por los diferentes roles que lo componen sin tener en cuenta esa componente. Si queremos ser efectivos, si queremos tener esa visión end-to-end del incidente a nivel estratégico, táctico y técnico, hacen falta perfiles diferentes, donde sepamos hacer llegar el impacto a nivel legal, el impacto a nivel mediático y de comunicaciones que puede tener, y que obviamente a partir de ahí se gestione debidamente. Pero entender un escenario eminentemente técnico para un directivo es complejo, y a eso hay que tener cierta sensibilidad, hay que saber hacer esa comunicación adecuada, ¿no? Y ahí es donde, por ejemplo, nosotros intentamos marcar la diferencia, tanto a nivel técnico como táctico estratégico, mantener que todo esté bien correlado en todo momento, que es un reto de los más complejos que ocurren en el mundo civil a mis ojos, pues te pone a prueba y hace que, bueno, se viva de otra manera, ¿no? Y que se gestione el riesgo de otra manera. Mónica. Pues me parece interesantísimo, Carlos, todo lo que comentas y al hilo de lo que decías, ¿no? Que la gestión de la crisis, esa resiliencia no es solamente técnica, sino que se necesita también ese análisis de negocio y todo lo que nos estabas comentando ahora, ¿no? De que necesita haber, pues además de esa figura estratégica, que distintos perfiles estén involucrados. Hemos mencionado también la necesidad de entrenar, ¿no? Incluso de por qué no de ensayar, ¿no? A lo mejor incluso estas crisis. ¿Cuánto tiempo consideras que una empresa desde que empieza a gestionar, a desarrollar su estrategia de ciberresiliencia puede tardar en terminar de desarrollarla, aunque siempre será un proceso continuo, me imagino, ¿no? Efectivamente. Es un proceso que nunca termina, siempre es un ciclo por el que puedes sacar lecciones aprendidas desde dos vías. Una es que puedas ensayar, efectivamente, donde puedes hacer diferentes ciberejercicios, tanto a nivel táctico técnico como a nivel estratégico, ¿no? Esto nos ayuda a veces pues bien a capturar lecciones aprendidas que nos hayan podido venir en otro momento, como a poder abrir los ojos a determinados colectivos a nivel interno, para que sean capaces de ver el valor que tiene precisamente la ciberresiliencia a nivel interno, ¿no? Y luego otra también que nos viene derivado de una situación de incidente, que a partir de ahí, pues lo que comentaba un poco antes, siempre se aprende la lección, pero es de otra manera, ¿no? Sí que es cierto que no es lo mismo y nunca va a ser lo mismo hacer un ciberejercicio, por muy realista que sea, tener un incidente donde realmente ves una situación compleja y te pone a prueba. Sin embargo, pues es una buena plataforma de entrenamiento. Nosotros, por ejemplo, tenemos un equipo que se encarga exclusivamente de hacer este tipo de ejercicios, que es el de Cyber Wargaming, donde igual de forma correlada establecemos esos diferentes escenarios y tratamos, pues bueno, de poner a prueba conforme a experiencias vividas reales, obviamente anonimizadas, ¿no? Pero que, bueno, pues sí que es cierto también que hay que intentar huir de escenarios paternalistas. Muchas veces cuando llegas a situaciones de estas características parece que en última instancia todo se soluciona, y no necesariamente se soluciona. Hay veces que no salen bien, hay veces que el impacto se nos ha quedado a nivel organizativo y hay que tomar una serie de medidas drásticas que no son agradables para nadie, ¿no? Eso también es algo que hay que hacer ver, que no siempre va a acabar bien. Pues ahora vamos a conocer esas experiencias vividas por Deloitte en su trabajo de acompañamiento y asesoramiento en materia de ciberseguridad, pero antes vamos a hacer una brevísima pausa, vamos a escuchar un consejo. Si inviertes en bolsa, esto te va a interesar. XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones y ETFs, cero comisiones hasta 100.000 euros de nominal. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compras y vendes acciones con cero comisiones, con atención al cliente en castellano y disponible las 24 horas al día. ¿A qué estás esperando? Ya son más de 450.000 clientes los que confían en xtb.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo. Eduardo Castillo en Capital Radio. After Work. ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor, contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí.
Más información en arval.es. Finanbest, ganadores del premio del diario Expansión a la cartera de fondos de inversión más rentable en 2021 en categoría conservadora. Finanbest, 5 estrellas Morningstar para nuestro plan de renta fija mixta. Finanbest, gestor automatizado líder en rentabilidad por tercer año consecutivo. Finanbest, tú ganas. After Work, con Eduardo Castillo. Seguimos en este Cyber After Work. Hoy nuestro invitado especial es Carlos del Rincón, es Senior Manager de Risk Advisory en Deloitte, es responsable además del servicio de Cyber Emergency Management, y con él estábamos hablando sobre cómo las empresas reaccionan, aprenden. Y de esa experiencia es de la que queremos, Carlos, que nos hables, sobre todo de la que habéis vivido, ¿no? Desde Deloitte, pues ayudando a estas compañías. ¿Qué es lo que soléis ver? ¿De qué suelen adolecer? ¿Cómo se suelen levantar? ¿Cómo a veces deben revisar porque no todo sale bien? Pues a ver, sobre todo lo que además hemos vivido casi desde el principio es muchísimo ransomware. Además sí que hemos visto una evolución dentro de este tipo de ataques, donde antes, pues hace un par de años, ¿no? El ciclo de vida de estos ataques era de entre mes y medio, 2 meses, y ahora pues estamos ante situaciones que igual en 2-3 días han conseguido el ciclo de vida completo. ¿A qué se debe esto? Pues bueno, una democratización realmente de cómo ser capaz de perpetrar este tipo de ataques. Hablamos hace año y medio aproximadamente de una evolución hacia un ransomware as a service, donde era mucho más alcanzable para los diferentes actores el poder perpetrar este tipo de ataques, además de haber compuesto una economía de escala por detrás muy interesante. Muchas veces me sorprendo, ¿no?, del servicio técnico de soporte que ofrece esta gente, donde, oye, pues si necesitas hablar con una persona que hable inglés, alemán, francés, mandarín, lo que sea, pues tienes al otro lado a un tipo que te lo habla, ¿no? Y, oye, lo que haga falta, por supuesto, educaos, pero págame el rescate, ¿no? Además, también esa evolución que ha existido hacia la extorsión, doble y triple extorsión, donde ya no solo se extorsiona a la propia organización con pues poder volver a su funcionamiento, a disponer de esa información, sino a no filtrarla en la Deep Web, y además también, cuando hablamos de triple extorsión, contra los afectados, donde directamente también se pone en contacto con ellos. Esa economía de escala que a veces también adolece un poco de conflicto de intereses entre ellos, donde si uno, porque al final, si uno cobra, el otro también debería de cobrar un porcentaje, pero resulta que no me lo ha pagado y demás. También entre ellos, pues bueno, existe obviamente muchas veces esos puntos de fricción, ¿no? Y también ocurre que puede ser menos predecible a la hora de entender si yo decido finalmente, pues bajo mi cuenta de riesgo, ¿no?, pues pagar ese rescate, que luego realmente me vayan a ofrecer otra vez la información y la disponibilidad de mi infraestructura, que suele ocurrir prácticamente siempre porque es la piedra angular de ese negocio, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, también mucho fraude en transferencia, que ocurre, pues bueno, nos llega la verdad que una volumetría bastante alta, donde cada vez vemos pues formas más sofisticadas de poder hacer esto, ¿no? Luego sí que es cierto que existen ataques que quizás son más peregrinos, más avanzados, donde mediante piezas de Cobalt Strike y demás, pues sí que ves que pues cuando existe una personalización, sobre todo dentro de las piezas que se encuentran desplegadas, es cuando debes de preocuparte, porque siempre lo digo, ¿no? Tenemos por delante un colectivo inmenso de actores que es tan fácil llegar a cualquier organización para hacer un despliegue de cualquier pieza de malware que asusta. Si yo invierto tiempo en una organización, quiere decir que he visto viabilidad para llegar al botín. Todo actor tiene un botín, y ese botín, que muchas veces es económico, la inmensa mayoría, tú no dedicas tiempo y esfuerzo si no tienes o no ves una viabilidad real de encontrarlo, ¿no? Uh-huh. Luego, también tenemos esos grandes incidentes donde se nos ha requerido presencialmente y que al final son los que más anécdotas dejan, ¿no? Porque, bueno, estamos muy acostumbrados a trabajar en 24/7, 366, los años bisiestos, y esto además no ocurre nunca un martes a las 12 del mediodía, pues los viernes es un día totalmente estrella, ¿no? A partir de las 12, de 12 a 3 suele ser una hora feliz y bueno, pues antes de Navidad y durante las Navidades, Semana Santa, vacaciones de verano, siempre son momentos más propensos a que ocurra. Muchas veces, ante este tipo de incidentes, nos toca hacer un despliegue rápido. Esto quiere decir que componemos un equipo especial, donde
pues si tenemos que irnos, bien sea África, Sudamérica, Europa, España, donde sea, tenemos una serie de SLAs bastante exigentes donde vamos para allá y nos encargamos de gestionar la situación según el rol que entendemos que necesitan. No siempre es el mismo. Y a partir de ahí, pues bueno, no es lo mismo obviamente irte, pues no sé, a Barcelona que irte a Nigeria, porque al final los escenarios son absolutamente diferentes. Tienes que estar acostumbrado a salir de situaciones que acompañan a ese incidente que tiene que ver con la situación más digamos local, ¿no? Hacia donde hay que desplazarse y donde requiere ser muy vivo. Siempre lo digo que para alguien que se dedique a esto, sobre todo esa parte de gestión y respuesta ante incidentes, tienes que tener muchas habilidades en conjunto. Técnicamente tienes que ser muy bueno, sí, pero también tienes que saber comunicar bien. También tienes que tener mucha psicología. Estás tratando con gente en la que tiene el agua al cuello y hay que saber cuándo hay que apretar a los equipos y cuándo hay que soltar. Tienes que saber cómo entender que hay personas que no están hechas para lidiar con ese estrés inmediato y hay que saber llevarlo, ¿no? Pero luego además también saber salir de situaciones un poco más peregrinas, ¿no? Me acuerdo precisamente de una en la que tuve que irme para Caracas y bueno, pues después de era el 5º día que estábamos allí haciendo una investigación y tal, pues llegué al hotel y estaba expropiado. Y dije, ostras, ¿y ahora qué hacemos? Porque tengo dentro el pasaporte, lo tengo todo. Y la vida te va enseñando a que hay que saber un poco surfear la ola. Y hay que saber decir, bueno, con la situación que tenemos aquí, ¿cómo podemos ir sacando las cosas para adelante, ¿no? Pues no tengo el pasaporte, pues habrá que ver cómo funcionan aquí los temas para ir para adelante, porque uno no puede bloquearse. Es esa analogía de la vida lo que también hay que saber llevar a estas situaciones de emergencia y saber decir, bueno, con lo que tengamos por delante, una buena y adecuada gestión del riesgo, saber comunicar, saber ser persona y saber enganchar con los demás para sacar situaciones muy complejas adelante, ¿no? Es una clave fundamental la que acaba de describir Carlos, ¿no? La gestión quiero decir, saber combinar, ¿no? Precisamente el alcance tanto técnico, económico, como del propio ecosistema de la empresa. Ya hemos dicho aquí más de una ocasión, ¿no? Pues que las empresas, bueno, están formadas primero por personas, ¿no? Creo que es un apunte interesantísimo, Pablo. No, desde luego, y toda esa parte en la que se pone en valor lo que no es solo técnico, es decir, estamos muy acostumbrados, sobre todo desde el punto de vista tecnológico, las personas que somos más del sector ciber y que nos gusta más la tecnología, a pensarnos que todo es tecnología. Y si te das cuenta, Carlos nos está contando que hay muchas más cosas que la tecnología y hay muchas más situaciones que resolver que las propias tecnológicas, porque claro, llegar a un hotel y encontrártelo expropiado y sin pasaporte, ya ahí no tienes un nada que reversear ni nada que empezar a mirar con ceros y unos. Ahí te toca más otro tipo de, pues quizás ingeniería social, intentar ver cómo resuelves, cómo afrontas, qué opciones tienes y entiendo que ser vivo, que es un poco lo que tienes que tener para dedicarte a este tipo de casos, ¿verdad, Carlos? Porque ¿qué es lo que necesita? O sea, para estos estudiantes o las personas que nos estén oyendo, ¿qué es lo que necesitan y que quieran trabajar en respuesta a incidentes? ¿Qué es lo que les dirías que necesitan y cómo les animarías a meterse en este mundo? Pues fijaos que desde mi punto de vista igual iría a valores muy básicos, a humildad, compromiso, dedicación, profesionalidad. Uno nunca deja de aprender y siempre se espera que alguien que se dedique a este tipo, ¿no?, de situaciones sea un auténtico gurú, un auténtico experto que se las sabe todas. Creo que todo este tipo de experiencias vividas, a mí al menos, lo que me han enseñado es que nunca vas a saber de todo, pero que el trabajo en equipo marca la diferencia absolutamente. Que si tienes un equipo por detrás en el que confías, yo la verdad que en mi caso, para mí es un auténtico orgullo trabajar con mi gente. Sacas adelante situaciones que jamás pensabas que vas a poder sacar en equipo, porque por muy bien preparado que quieras estar, jamás llegarás a ser tan bueno como lo que es capaz de hacer un equipo bien unido, ¿no? Desde ese punto de vista siempre he pensado que son buenos principios y valores que transmitir a nivel equipo. Todo a nivel técnico se aprende. Aquí no hablamos de física cuántica, no hablamos de elementos inalcanzables solo para unos privilegiados. Todo se aprende. En equipo se aprende mejor. Yo siempre, al menos siempre he intentado defenderlo de esa manera y además siendo una práctica que tiende un poco a ser elitista, ¿no? Donde parece que, bueno, es que te has enfrentado a unas situaciones increíbles, ¿no? Y es que debes de ser buenísimo. No lo sé. Yo lo que intento es hacer las cosas lo mejor que puedo y con el mejor equipo que soy capaz de construir. Y a partir de ahí lo que me ha enseñado establecer esos principios y valores es que funciona. Es que tienes gente que se compromete por querer hacer algo bueno y bien hecho. Y a partir de ahí
no sé cómo explicaros, pero la guerra une mucho y haces que saques adelante momentos que jamás pensabas que ibas a poder sacar. ¿Cuántos formáis parte del equipo, Carlos? Ahora mismo somos 42. Y entiendo que vais a seguir incrementando. ¿Va a ser fácil incrementarlo? ¿Se encuentra fácilmente ese talento? No es sencillo, porque en verdad encontrar gente más experimentada, pues ahí fuera hay poca que se dedique a hacer esto. Es cierto que exige un sacrificio y exige, pues bueno, tener que ser capaz de comprometerte con una disponibilidad, comprometerte con una serie de, pues bueno, de intervenciones que van a ocurrir y que te deja de lado pues otros aspectos de tu vida, ¿no? Sobre todo a medida que vas cumpliendo años y que formas una familia y demás, no es sencillo coger una maleta y decir me voy y no sé cuándo vuelvo. No lo es. Sin embargo, es muy gratificante también. Recuerdo una anécdota en concreto. Aquí no me tuve que ir muy lejos porque es verdad que fue en Madrid, pero después de 3 semanas de incidente vino a vernos el CEO de esta organización y vino llorando a darnos un abrazo, a decirnos, habéis salvado lo que mi abuelo construyó. Una organización que sin duda conoceréis todos, donde al final muchas veces por dentro es tan familiar que sientes que realmente has aportado, que realmente has ayudado, y eso es muy gratificante. Pues yo creo que con esta última experiencia nos vamos a quedar para entender cuál es el resultado de un trabajo en equipo sobre respuesta ante incidentes, y que por supuesto requiere de muchísimo conocimiento, pero requiere de 2 cosas fundamentales: 1, humanidad, y 2, un poco de prevención y sentido común, porque las 2 cosas van ligadas para evitar pues que se produzcan situaciones de estas características. Lo hemos conocido con detalle con la ayuda de Carlos del Rincón, Senior Manager de Risk Advisory de Deloitte y responsable del servicio de Cyber Emergency Management, al que le agradecemos mucho que nos hayas acompañado. Carlos, gracias, mucha suerte, y nada, con la maleta preparada, me figuro. A vosotros ha sido un auténtico placer y sí, hecha. Pues ahí está. Gracias y hasta muy pronto. Pablo Sanemeterio, Mónica Valle, que nos despedimos hasta el próximo lunes. El próximo lunes nos vemos. Hasta el próximo lunes. Adiós, Mónica. Gracias, Pablo, y muchas gracias. Y nosotros nos vamos hasta mañana, que volverá el After Work en esta ocasión, como siempre a las 19 horas, aquí en la sintonía de Capital Radio. Estuvo Néstor Betancor gestionando técnicamente el programa. Os habla Eduardo Castillo. Hasta mañana.